El audio puede ser MP3. Bueno, si vas a hacer el clip, si lo vas a crear con Adobe After Effects, eh, me parece que sí te acepta MP3, pero yo no te sugiero que lo hagas. Recomiendo que uses AIF o WAV. De igual manera, si nada más vas a usar After Effects para crear la animación, yo te recomiendo que exportes con la máxima calidad e importes a Final Cut Pro y en Final Cut incluyas el audio en AIF o en WAV, porque MP3 no te va a funcionar dentro del programa, ya que si lo metes se escucha como si un disco estuviera rayado, entonces no lo recomiendo. Y DVD Studio Pro sí lo acepta, pero yo todo lo hago en postproducción. Ok, la siguiente pregunta es, si el audio que se desea usar dura 5 minutos, pero se quiere utilizar desde el minuto 3 en adelante del mismo, del mismo audio, se puede elegir el punto justo del audio para el first play y o para el menú principal. Sí, lo puedes hacer en postproducción. Tú puedes alterar el audio, puedes ajustarlo desde un punto determinado a otro, eh, pero sí recomiendo que tenga cada uno su fade in y su fade out para que no se escuche raro. Y como te digo, eso lo haces desde postproducción, lo haces en Final Cut y porque, bueno, si lo haces en DVD Studio Pro como te lo acabo de mencionar, no lo vas a poder realizar con exactitud, ni te va a dejar hacer fade in ni fade out, entonces hazlo en postproducción. La siguiente pregunta dice, ¿el audio dura lo que el first play o el menú principal? Bueno, eso ya también depende. Por ejemplo, yo si hago un first play me gusta que duren alrededor de 10-15 segundos a lo mucho. Si ya es algo muy complejo, lo puedo dejar hasta 20 segundos. Y el menú principal lo puedo dejar de 30 segundos. ¿Hay un límite en el tiempo de duración del first play y el menú principal? No, el límite tú lo pones, pero como referencia te puedo decir que si tú ves un DVD comercial, la mayoría de los menús duran de 20, 25 hasta 40 segundos, he visto algunos. ¿Por qué? Porque si pasas de este tiempo ya te estás ocupando más espacio en el disco del DVD, que vienen siendo 4.7 GB de una sola capa. Y si usas de doble capa, pues de igual manera estás consumiendo, le estás quitando tiempo al DVD. Entonces yo te sugiero que uses menús de 20 a 30 o máximo 40 segundos. La siguiente pregunta es, ¿el programa Adobe After Effects crea el menú de DVD por separado, ya que también usas el DVD Studio Pro? El programa After Effects crea el menú de por separado. Bueno, aquí pues, híjole, la ventaja de estas herramientas, de estos softwares, es que tú puedes hacer lo que tú quieras. Si por ejemplo tú quieres crear un menú con cierto tipo de animaciones, con cierto muy personalizado para acabar pronto, no lo vas a poder hacer en DVD Studio Pro. DVD Studio Pro simplemente te acepta archivos para, bueno, ya compuestos, que tú hayas hecho una composición de un menú, como los styles que me mandaste, para que puedas crear un menú. Entonces, es necesario programas externos como Adobe After Effects o Photoshop para crear menús dentro de DVD Studio Pro. Esto cuando es algo muy personalizado. Si no necesitas cosas personalizadas, DVD Studio Pro tiene algunas plantillas que te pudieran servir. Desde el menú principal has hecho que al seleccionar iniciar empiece el video, supongo. Al ver las flechas que guían qué es lo que sigue después de cada segmento. Mi duda es si el mismo menú principal haces lo mismo para selección de escenas y contacto, siempre tomando en cuenta, tomando como referencia el video de la boda, o
es que las flechas salen del menú principal porque los botones para cada segmento están ahí. Espero que entiendas esta pregunta. Híjole, esta pregunta sí está un poquito compleja. Porque, bueno, aquí algo importante es que cuando tú tienes un video, cuando tienes un proyecto terminado, en mi caso, si yo estoy trabajando desde Final Cut, yo le doy al proyecto, le marco los capítulos, es decir, pongo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y así sucesivamente. Los marco una vez terminado mi proyecto. Una vez haciendo esto, yo exporto el proyecto terminado para DVD Studio Pro. Al momento que tú importas este archivo a este programa, a este software, automáticamente te va a crear, te va a, a detectar estos capítulos marcados y lo único que tienes que hacer es crear un menú y un submenú para tu selección de escenas. En el menú principal tú vas a tener el botón iniciar. En ese mismo menú vas a tener tu selección de escenas, un botón que diga selección de escenas y otro botón que dice contacto. Cuando tú das lo que viene siendo, a ver, déjame pongo en DVD Studio Pro. Cuando tú, por ejemplo, vamos a crear un menú rápido. Yo creo que este. Ok. Bueno, supongamos que este botón se va a llamar iniciar. Y vas a tener tu botón iniciar. El siguiente botón se va a llamar escenas. Y el siguiente menú se va a llamar contacto. Ok. Estos botones no nos funcionan, no sirven, los voy a borrar. Y bueno, este es tu menú principal. Lo que vas a hacer es, una vez terminado tu proyecto, como lo había mencionado antes, tú lo vas a importar a DVD Studio Pro y simplemente vas a ligar los botones al track completo. Para selección de escenas, vas a crear otro submenú donde vas a tener tus escenas. Entonces aquí sí tú vas a tener que incluir escena 1, escena 2, escena 3 y aquí tú lo vas a poner, ¿no? 1, escena 2, escena 3, etcétera, ¿no? Entonces ya tienes tu menú principal y tu submenú de escenas. Entonces lo que vas a hacer aquí nada más es ligar, por ejemplo, el menú principal, el botón que dice escenas lo vas a ligar con el menú o con el submenú y ya tienes ligado automáticamente tu submenú, ¿no? Y por ejemplo para contacto, aquí por ejemplo este botón lo vas a ligar con un track que se llama contacto. Entonces ya tienes contacto y así sucesivamente, ¿no? Si tuvieras por ejemplo tu track principal, tu track completo, pues lo ligas iniciar con el track completo. Entonces sí es un poquito complejo de explicar, pero bueno, espero haber sido claro. Y si necesitas crear un menú y submenús. Y tu track ya con los capítulos marcados en el menú submenú, simplemente vas a ligar los botones con la escena que tú quieras, ¿no? Entonces eso es un poquito complicado de explicar, pero así es como funciona esto. Espero haber resuelto la duda y si no, pues aquí estamos para resolver una duda más.